minutos de adoración al Señor, en el que creemos con certeza de que el Señor nos alivió la carga. Llegar a la presencia del Señor tiene la peculiaridad de que las pesadas cargas se hacen ligeras. Amén. Darles la enhorabuena por el tiempo que tiene, que yo no conocía. Yo estuve entre vosotros hace muchísimo tiempo. Estaba en un lugar mucho más pequeño. Yo cuando observaba, cuando recuerdo que yo observaba de aquella vez que estuve, a mí me parecía ver, pues eso, muchísima gente en un lugar demasiado pequeño. Amén. Así que creo que el cambio ha sido para bien. Y desde aquí recibí mi enhorabuena por el templo que Dios nos permitió en este tiempo tener. Voy a compartir una palabra del Señor llena de practicidad y deseando de todo mi corazón que lo que os voy a compartir os pueda hacer bien. Para mí el venir a Barcelona tiene unas connotaciones especiales. Aunque yo he viajado poco por aquí como predicador, alguna vez he estado, pero no han sido excesivas las veces en las que he estado. Pero cada oportunidad que yo he podido volver aquí a Barcelona, como les decía, para mí tiene una connotación especial. Sencillamente porque fue aquí donde el Señor me alcanzó hace ya unos pocos de años. Y volver por esta tierra pues es recordar el hecho de que el Señor me alcanzó. Porque como a vosotros, a mí también lo mejor que me pasó en la vida es que Jesús me alcanzó. Después de eso he visto cosas más y menos importantes en mi vida, pero ninguna se igualó a la importancia de que el Señor me alcanzó. Por lo tanto me siento feliz de poder estar aquí. Como les decía, voy a compartirles una palabra llena de practicidad. Es una palabra dirigida a una generación de creyentes que no se conforma con el cielo, sino que aspira a entrar en la dignidad de ser colaboradores de Dios. Porque tengo que recordarles lo que ustedes ya saben. Dios no les salvó sencillamente para salvar. Dios les salvó, me salvó, para que en el estado de salvo yo pudiese acceder a la dignidad de ser cooperador de Dios. Yo no me conformo con el cielo. Yo quiero pelear para alcanzar a ser colaborador de Dios. Porque creo no equivocarme si digo que tiene más importancia ser colaborador de Dios en la empresa de la que Él es el jefe que en disfrutar del cielo que Él para mí preparó. Y no solo es más importante ser colaborador de Dios que disfrutar del cielo que Él para nosotros preparó, sino que además el aspirar a ser colaborador de Dios es el estímulo que me ayuda a mejorar. A mí el cielo no me estimula. ¿Sabes por qué? Porque no te puede estimular aquello que ya tienes. Lo único que puede provocar estímulo en el ser humano es aquello que desea pero que todavía no alcanzó. Y el cielo, para nosotros, que ya hemos desgustado la experiencia del nuevo nacimiento, no es algo para alcanzar, es algo que ya hemos alcanzado. Quizás alguno piense, ante las palabras que estoy diciendo, que cómo es que yo me atrevo a decir que ya tenemos el cielo cuando todavía no lo hemos pisado. Y ante eso yo diría que es verdad que no hemos pisado el lugar del cielo, pero tan verdad como eso es que ya hemos sido receptores del estado celestial.
Porque estaréis todos de acuerdo conmigo en que el cielo no solo es lugar, sino que también es estado. Cuando el apóstol San Juan nos desvela el lugar del cielo, dice: las calles son de oro, las puertas son de perla, el mar es de cristal, y nos define el lugar del cielo como una belleza sumamente extraordinaria. Y ese lugar sumamente extraordinario, todavía ninguno de los aquí presentes lo hemos pisado, sencillamente porque para poder pisar aquel lugar tendremos que previamente pasar por la muerte. Pero aunque es verdad que el lugar del cielo no lo hemos pisado, tan verdad como eso es que a nosotros sí ha venido el estado celestial. Cuando San Juan tiene que definir el estado celestial, también en el libro de Apocalipsis, dice: allí no hay muerte, allí no hay llanto, allí no hay penas, allí no hay lutos, allí no hay dolor. Miren, el lugar es precioso, pero si a mí me obligan a elegir entre el lugar y el estado, sin dudarlo un segundo, escojo el estado por encima del lugar. Porque la belleza del lugar, aunque es cierta, no se puede comparar con el estado que en el lugar hay. El cielo, como lugar, con toda su belleza, si le restas a Dios, se queda en un lugar bello nada más. Pero discúlpenme la expresión, un basurero, siendo un lugar realmente nefasto, si allí está Dios, se convierte en un lugar digno de experimentar. Todos los que estamos aquí hemos sido receptores del estado celestial. Porque díganme, ¿dónde se provoca el estado celestial? Sencillamente donde Dios está. Y no dice la Biblia que todos los que hemos recibido a la persona y a la obra de Jesús hemos sido constituidos dentro del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está viviendo en mi espíritu, en mí se ha creado el estado celestial. Yo no he empezado en el lugar del cielo, pero el estado celestial lo tengo dentro. Por eso a mí el cielo ya no me estimula, porque no es algo para alcanzar, es algo que ya tengo. Sin embargo, ser colaborador de Dios es algo que me estimula. ¿Por qué? Porque todavía no lo alcancé. Y como les dije con anterioridad, lo que estimula al ser humano es intentar alcanzar aquello que desea, pero que todavía no fue capaz de tomar. ¿Ustedes se acuerdan cuando recién se casaron? Aquellos que ya disfrutan de ese extraordinario enlace que es el matrimonio. Cuando ustedes recién se casaron, tuvieron una meta para alcanzar. Y posiblemente fue tener un hogar donde compartir con la mujer que amaste. Mientras que el hogar no era tuyo, a ti el hogar te estimulaba. Por eso en la mañana temprano te levantabas y ibas a trabajar. Lloviese, hiciese frío, tuviese que soportar el calor. ¿Por qué? Porque te estimulaba a alcanzar el hogar que todavía no tenías. Pero de que alcanzaste el lugar, aquel hogar te dejó de estimular. Y por eso te tuviste que cambiar la meta. ¿Para qué? Para seguir estimulándote. Y decidiste engrosar tu cuenta bancaria con dinero para poder criar a los hijos que con tu mujer tuviste. Y ese anhelo de tener dinero para criarles se convirtió en el estímulo que te permitió seguir esforzándote en el caminar. Lo que yo les voy a compartir hoy no es para una generación que se conforma con el cielo, es para una generación que se ha decidido a entrar a la dignidad de colaborar con Dios. Si te conformas con el cielo, lo único que tienes que hacer es mantener la fe y dejar que el tiempo pase sobre ti. Pero si decides intentar alcanzar la dignidad de ser colaborador de Dios, entonces no simplemente dejarás que el tiempo pase sobre ti, sino que te preocuparás por saber qué es lo que Dios quiere de ti.
intentar elevarte a la dignidad de cooperar con Dios, implícitamente te va a llevar a tener que investigar acerca del propósito que Dios para ti diseñó. Y cuando entres a la aventura de vivir el propósito que Dios para ti preparó, entonces tu cristianismo se transformará. ¿Cuántos aquí quisieran salir de la apatía de ser una generación de cielo para entrar a ser una generación de propósito? Levanten por favor su mano, griten un poderoso y vivo amén. Amén. Poderoso y vivo aleluya. Pues miren, dicho esto, acérquense conmigo al libro de los Hechos, porque les voy a compartir acerca de ser cooperadores de Dios en la extensión del reino que Él instauró. Libro de los Hechos, como les decía, en el capítulo 1, verso 1 y hasta el verso 3. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Subrayen ahora el verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. ¿Cuántos tienen hoy hambre de la palabra del Señor y reciben la palabra con el mejor de los aplausos que le puedan ofrecer a Dios? Pueden tomar asiento. El texto leído nos informa que nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo de gloria, después de haber resucitado como prueba indubitable de que había matado a la muerte muriendo, se ha entrevistado con sus apóstoles y ha tenido una conversación con ellos que ha durado nada más y nada menos que 40 días. Han estado 40 días hablando acerca de un mismo tema, el reino de Dios. Tiene que ser lo suficientemente importante el reino de Dios para que Jesús ocupe los primeros 40 días de su resurrección en compartir acerca de dicho tema con sus apóstoles. Una conversación que dura 40 días tiene que ser una conversación extraordinariamente importante. Y es que el reino de Dios, que es el tema de esta conversación, es tan importante para Dios como que podríamos decir que es medular. Creo que después de la adoración que Dios merece, lo que más demanda Dios de nosotros es anhelar la manifestación de su reino. Es tan importante el reino de Dios para Dios que ha sido el anhelo ardiente de su corazón desde siempre. Desde siempre Dios anheló desdoblar el reino divino celestial en la esfera de lo terrenal. Ya no lo hace saber Jesús en la oración modelo del Padre Nuestro, cuando enseñando a sus discípulos a orar, les decía: cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera lección
es que se tenían que dirigir a Dios como Padre y adorarle. Pero la primera petición que había que hacer, según la enseñanza de la oración modelo, era: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Desde siempre Dios quiso que su reino viniese desde el cielo y se hiciese verdad en la tierra. Ya que desde el día en que Dios puso a Adán en el huerto de Edén, con Adán, ya Dios quiso desdoblar el reino divino celestial en la esfera de lo terrenal. Os acordaréis que Dios ha creado a Adán y lo ha creado, por decirlo así, en un estado neutro. Y estando en ese estado neutro, Dios le ha dicho a Adán que tenía un camino de vida que recorrer y un camino de muerte que no experimentar. Había dos árboles en el centro del huerto: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le ha dicho a Adán: te he colocado ahí para que mi reino divino celestial se pueda desdoblar a través de ti en la esfera de lo terrenal. Para hacer esto, Adán, debes de recorrer el camino que te lleva al árbol de la vida. Y lo que nunca debes de hacer es recorrer el camino que te lleva al árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Adán, en su estado de inocencia, hubiese recorrido el camino que le llevaba hasta el árbol de la vida, Adán hubiese heredado vida eterna. Y hubiese facilitado el desdoblamiento del reino divino celestial en la esfera de lo terrenal. Pero conocéis la historia. Adán no ha recorrido el camino hacia el árbol de la vida, sino que contrariamente a eso y desobedeciendo a Dios, ha recorrido el camino que le llevaba hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y tomar de este árbol le provocó heredar un estado de muerte que él cosechó y que nos dio a nosotros a heredar. Es decir, que el Adán al que Dios diseñó del polvo de la tierra y sobre el que sopló el hálito de vida, el Adán, al que Dios señaló para ser el instrumento que pudiese hacer realidad el desdoblamiento del reino divino celestial en la esfera de lo terrenal, fracasó. No nos llevó a donde nos tenía que haber llevado, pero sí que nos dejó en el lugar donde nunca nos debía de haber dejado. Adán nos tenía que haber llevado a un estado de gloria por su obediencia, pero sin embargo nos llevó a un estado de muerte por su desobediencia. Y el reino que se tenía que haber manifestado del cielo a la tierra por medio de la obediencia de Adán, al fracasar él, pasó a ser usurpado por Satanás. Porque delante de quién cayó derrotado Adán. ¿No fue delante de Satanás disfrazado de serpiente? ¿Y no dice la ley de la guerra que el que vence se queda con los despojos del vencido? Es por eso que el reino de Dios en Adán fue usurpado por Satanás. De ahí que en las páginas del Nuevo Testamento, cuando se señala a Satanás, se le dice que es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. De ahí que cuando Satanás se encuentra con Jesús en el monte de la tentación, en una de esas tentaciones, le dice Satanás a Jesús: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo, porque a mí han sido dados y a quien quiero los doy. Pero a Dios gracias, que aquel reino que fracasó en Adán y fue usurpado en Satanás, fue recuperado y reinstaurado en el postrer Adán, que es Jesús. Amén. La Escritura, entre otros muchos títulos, le da a Jesús el título del postrer Adán. Cuando a Jesús se le señala como el postrer Adán,
como aquel que tenía que venir para descorrer el camino de muerte que el primer Adán había recorrido y para recorrer o andar el camino de vida que el primer Adán no había andado. Por eso es que el postrer Adán, muriendo, descorrió el camino de muerte y viviendo sin pecado, recorrió el camino de vida. Donde nos tenía que haber dejado el primer Adán, nos dejó el postrer Adán. Lo que el primer Adán derribó, el postrer Adán lo levantó. Es decir, el reino fracasado en Adán y usurpado en Satanás terminó siendo recuperado y reinstaurado en Jesús. Ya ha recuperado y ha reinstaurado el reino Jesús. Pero ahora ha resucitado de entre los muertos como la prueba indubitable de su victoria. Y se ha entrevistado con los apóstoles durante 40 días. El reino, vuelvo a reiterar, ya está recuperado y reinstaurado. Pero ahora Jesús, el recuperador e instaurador del reino, divino celestial en la esfera de lo terrenal, está en una conversación de 40 días con sus apóstoles. El tema del que habla, lo dice la escritura leída, es el reino de Dios. Tenemos el tema, pero no tenemos la naturaleza de la conversación. ¿De qué habló? De una forma concreta. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los apóstoles acerca del reino? De aquel reino divino celestial que queriéndolo instaurar en la esfera de lo terrenal fue un fracaso en Adán, usurpado por Satanás, pero recuperado y reinstaurado por Jesús. ¿De qué les habló en cuanto al reino? Creo no equivocarme si digo que de lo que Jesús le habló a los apóstoles en estos 40 días de recién resucitado acerca del reino de Dios fue las coordenadas que los apóstoles y la iglesia que tenía que nacer de la predicación apostólica tenían que poner en práctica para poder extender el reino que él había recuperado y reinstaurado. Voy a intentar rápidamente hacer un resumen de lo que hasta aquí les he dicho, porque quiero que me sigan en lo que les voy a contar. Dios tiene la idea de desdoblar su reino divino celestial en la esfera de lo terrenal. Lo intenta con Adán, pero fracasa. El fracaso del desdoblamiento del reino divino celestial en la esfera de lo terrenal en Adán da a luz el reino usurpado en Satanás. Pero el reino usurpado en Satanás es recuperado por Jesús y vuelto a reinstaurar. Y ahora Jesús, el recuperador del reino, el que lo ha vuelto a instaurar, le da órdenes concretas, líneas maestras a los discípulos para que estos conozcan la metodología de cómo extender el reino que él había recuperado y restaurado. Porque escúchenme bien y subrayen esto hoy en sus corazones. Lo que la iglesia tiene que hacer por encima de cualquier otra cosa es extender el reino que Jesús ha recuperado y reinstaurado. Esta es la gran comisión. ¿Acaso no se lo dijo Jesús a los 12? Id y predicad el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso no es otra cosa que extender el reino que él había recuperado y reinstaurado. La extensión del reino es la idea de Dios para con su iglesia. ¿Acaso no recuerda que cuando Dios quiere definirnos de una forma concisa y concreta el ministerio de la iglesia, nos dice que la iglesia debe de ser luz en las tinieblas y sal en el mundo? ¿Saben qué tienen en común la luz y la sal? Que tienen repercusión en el medio ambiente en el que viven. Es decir, que lo que Dios demanda de nosotros es que tengamos repercusión
en mitad del mundo en el que vivimos, la Iglesia tiene la responsabilidad de entrar en la cuarta fase del reino de Dios. Reino de Dios en Adán, reino de Dios usurpado en Satanás, reino de Dios recuperado y reinstaurado en Jesús y reino de Dios extendido por la Iglesia. Por lo tanto, debo no equivocarme si les digo que Jesús ocupó aquellos 40 días para darle a los apóstoles la metodología de cómo poder extender ellos y la iglesia que vendría de su predicación el reino que él había recuperado de las trampas de Satanás y había reinstaurado por su perfecto. Y me voy a atrever a más en esta tarde. Las coordenadas que Jesús le dio a los apóstoles para poder extender el reino con efectividad fueron coordenadas que hablaban acerca de la intimidad, acerca de la familia, acerca de la intercesión, acerca de la evangelización, acerca de la enseñanza y acerca de la obra social. Quizás alguno diga, eres un poco atrevido con querernos decir de forma tan concreta aquello de lo que hablaron Jesús y los apóstoles en aquellos 40 días, cuando la Biblia en ese pasaje de forma explícita no dice nada de eso. Es verdad que la Biblia en el pasaje leído no dice nada explícitamente acerca de estas 6 coordenadas o líneas maestras que yo les he enumerado, pero tan verdad como eso es que en el contexto bíblico sí que encontramos que estas 6 líneas maestras de las que yo les he hablado son fundamentales según el criterio de Dios para poder extender el reino que su Hijo recuperó y reinstauró. Mirad, yo sé que todos vosotros sabéis que la Biblia es un organismo. Y cuando definimos a la Biblia como un organismo, lo que estamos haciendo es sencillamente decir que la Biblia está interrelacionada en cada uno de sus pasajes. Hablar de organismo es hablar de la anatomía. Y para poder proyectar luz a lo que estoy diciendo, si ustedes se miran su anatomía, si yo me miro mi anatomía, yo tendré que decir con verdad y sin temor a equivocarme que mi oreja izquierda tiene relación vital con el dedo meñique de mi pie derecho. Están muy alejados el uno del otro, tienen una forma distinta, pero están interrelacionados. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo organismo y hay una cosa que se llama sistema nervioso que hace que estén vitalmente comunicados. Tírame de la oreja y se dolerá mi dedo meñique, písame mi dedo meñique y también se dolerá mi oreja. De igual manera, la escritura es un organismo que está interrelacionado vitalmente en cada uno de sus pasajes. Hay relación vital entre el libro del Génesis y Apocalipsis. Hay relación vital entre el libro de Daniel y el Evangelio de San Juan. Hay relación vital en cada uno de los textos que en la palabra del Señor hay, por muy diseminados que estén en la misma. Y cuando uno entiende que la palabra es un organismo y se dispone a expirar en ese organismo lo más importante según el criterio de Dios para poder extender el reino que su Hijo recuperó y restauró, cuando uno explica en el contexto de las Escrituras lo más importante para poder extender el reino, uno encuentra que lo más importante según el contexto de la Biblia para poder extender el reino con efectividad y elevarnos a la dignidad de ser colaboradores de Dios no es otra cosa sino que cultivar la intimidad, que cultivar a la familia, que cultivar el hábito de la intercesión, que cultivar el ADN de la evangelización, que cultivar la práctica de la lectura y la enseñanza y practicar la obra social. Si entramos en esas coordenadas, nosotros nos convertiremos en colaboradores efectivos de la extensión del reino de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren
pasar a ser cooperadores de Dios en la extensión de su reino. Levanten por favor sus manos y den un poderoso y vivo amén. Poderoso y vivo aleluya. Mirad, si realmente nosotros queremos pasar a ser los cooperadores de Dios en la extensión del reino que Jesús recuperó y restauró, si realmente queremos convertirnos en la luz que disipa las tinieblas, si realmente queremos convertirnos en la sal que frena la corrupción y el mal, si realmente queremos eso, tendremos que entrar en estas coordenadas de las que les estoy hablando. Y la primera de ellas en importancia será entrar a cultivar el hábito de la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es lo más importante de todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Porque no podremos extender el reino de Dios si previamente no conocemos al Dios del reino. Y para conocer al Dios del reino hace falta cultivar el hábito de la intimidad con Él. Desde siempre Dios quiso tener intimidad con su pueblo. Tanto es así que Dios, desde el comienzo de la creación, quiso enseñar a su pueblo a consagrar un lugar y tener un horario predeterminado para encontrarse con ellos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase famosa de Dios que le dirigió a Adán? ¿Se acuerdan ustedes que Dios ha llegado al encuentro que diariamente tenía con Adán? Porque Dios tenía concertado con Adán diariamente un encuentro de intimidad. Tenía concertado un encuentro de intimidad con un lugar consagrado y con un horario establecido. El horario establecido de Dios con Adán para cultivar la intimidad era a la caída de la tarde. Eso dice el libro de Génesis. Cuando terminaba Adán su jornada laboral a la caída de la tarde, ese era el horario que había pactado Dios con Adán para cultivar la intimidad. Pero no solo tenía un horario, tenía un lugar señalado. Y el lugar señalado era el huerto de Edén. En el huerto de Edén, a la caída de la tarde, se tenía que encontrar el Creador con la creación. ¿Para qué? Para cultivar la intimidad, para darse a conocer. Porque solo podemos alcanzar a conocernos cuando compartimos tiempo juntos. Yo no sé si alguna vez ustedes se han planteado definir el concepto amistad. El concepto amistad, si lo queremos definir bien, tendríamos que decir que es el tiempo invertido en la relación con otro. Si queremos llegar a ser amigos de Dios, tendremos que invertir tiempo en estar con Él. Y Dios, que entendía perfectamente cómo cultivar la amistad por medio de la intimidad, le ha dicho a Adán: el lugar consagrado será el huerto de Edén, y la hora concertada será al caer de la tarde. Y allí se encontraban todos los días el Creador y la creación. Posiblemente el Creador le preguntase a la creación: ¿cómo te fue la jornada de labranza? Posiblemente la creación le preguntaría al Creador: ¿cómo fue que creaste las estrellas? Y en esas preguntas y respuestas se iba creando entre ellos una relación de amistad. Pero llegó un día fatídico. Dios llegó puntual a la cita, pero Adán no estaba. Y fue entonces cuando Dios expresó esa pregunta archifamosa: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Ustedes creen que esa pregunta es la pregunta del desconocimiento? No olviden que Dios es omnisciente. Sabía perfectamente lo que había pasado. Sabía que el estúpido de Adán estaba escondido detrás de un árbol intentando usar un triste árbol para esconderse de la omnisciencia de Dios. No es la pregunta del desconocimiento, es la pregunta del Creador que ha aparecido a la cita prevista con la creación. Y al no estar la creación, surge: ¿dónde estás tú? Es como que le estaba diciendo: ¿por qué no has venido a la hora concertada en el lugar previamente consagrado? ¿Por qué no estás aquí? Desde aquel momento, Dios ha querido que su creación tenga el sano hábito de señalar lugares y consagrarlos, y señalar horarios
para tener encuentros de intimidad concertados. Pero esto no solo lo vemos en la relación de Dios con Adán. Si corremos un poco las páginas de la Sagrada Escritura, también vemos esta intención de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Y Dios también quiere inyectar en esa iglesia el hábito de la intimidad. Es por eso que Dios le dice a aquella iglesia en lo que es la ley que le transmite a través de Moisés. Y le dice a aquella iglesia, mirad, tenéis que empezar a cultivar el hábito de tener intimidad conmigo. El horario consagrado será la hora tercera de la novena. Y el lugar será el tabernáculo. Nuevamente, vemos que hay un lugar consagrado con un horario preestablecido. ¿Qué pretendía Dios con la iglesia del Antiguo Testamento? Inyectarles sencillamente el hábito de cultivar la intimidad con Él, porque solo a través de la intimidad podremos conocer al Dios del reino, y solo conociendo al Dios del reino podremos extender al reino de Dios. Pero no solo vemos eso en la relación de Dios con Adán y en la relación de Dios con la iglesia del Antiguo Testamento. También encontramos eso mismo en la relación de Dios con los apóstoles, que son el cimiento de la iglesia, de la gracia. ¿Ustedes se acuerdan de aquel amanecer de Jesús después de una noche larga de vigilia? Ha estado una noche entera orando el Señor. Ha estado orando acerca de a quienes tenía que elegir para que pasasen a formar parte del grupo apostólico de los 12. Se ha levantado el Señor después de una larga noche de oración y dice que entre la multitud ha empezado a escoger. Le ha llamado a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Natanael, a Bartolomé, y así hasta 12. Y dice la Escritura que cuando les ha llamado para estar con Él, para predicar la palabra, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. La Escritura es concreta aquí, nos da los 4 para qué de la escuela apostólica, y el orden en el que nos da los 4 para qué tiene importancia, porque son un orden de importancia precisamente. Les ha llamado a ser apóstoles para estar con Él, después para predicar la palabra, pero primero para estar con Él, después para sanar enfermos, pero primero para estar con Él, después para echar fuera demonios, pero primero para estar con Él. Lo más importante que tenía que hacer un apóstol era estar con Jesús, porque no hay nada más importante que estar con Él, no hay nada más importante que señalar un lugar, consagrarlo y preestablecer un horario. ¿Para qué? Para crear el hábito de incrementar nuestra intimidad con Él. Pero no solo vemos eso en el caso de Adán, o de Israel, o de el ministerio apostólico, también vemos la intención de Dios en cuanto a que cultivemos el hábito de crear intimidad con Él, en aquel extraordinario ejemplo que se nos da en las Escrituras, en el caso de Marta y de María. Ustedes se acordarán perfectamente del pasaje porque es archiconocido. El Señor Jesucristo ha llegado a Betania, ha ido a la casa de su amigo Lázaro, ha salido a recibirle Marta, que era una matrona. Y Marta ha tomado el manto de Jesús y le ha llevado al mejor lugar de la estancia y ha sentado en el mejor sillón que tenía. Y ha empezado a trabajar incansablemente para su Señor. Le ha traído lo mejor que tenía. Ustedes son capaces de visualizar a Marta. Ahí está afanada, es verdad, turbada también, cierto. ¿Pero para quién? Marta no está trabajando para intereses particulares, está trabajando para agasajar al Señor. Pero en la escena aparece María, y María está sentada a los pies del Señor. Y es entonces que Marta, enfadada con el Señor y con María, le dice: Señor, no te da cuidado, esta niña siempre está igual. Cada vez que viene, yo me harto de trabajar para ti, para agasajarte, para darte lo mejor. Y ella siempre hace lo mismo, se sienta a tus pies. Y el Señor le responde lo que ustedes ya saben: Marta, Marta, afanada, turbada, está con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte de la cual no le será quitada. El Señor no dice que lo que hace Marta sea malo. El Señor lo que está diciendo es que lo que hace María es mejor. Porque es mejor cultivar intimidad con Dios que trabajar para Dios. Marta trabaja para Dios, pero María cultiva intimidad con Él.
Podrás hacer muchas cosas importantes en tu vida. Un cristiano efectivo en la labor de extender el reino de Dios, lo primero que tendrás que hacer será cultivar el hábito de tener intimidad con Él. Yo no sé si los de aquí tenéis en vuestra casa señalado un lugar consagrado. No sé si habéis preestablecido un horario que lo cumplís escrupulosamente para encontraros con Dios. Yo señalé en mi casa hace mucho tiempo un lugar y lo consagré. Ustedes dirán, eres un poco fetichista. Yo bien, digo lo que quieran, pero yo consagré un lugar en mi casa y todo el mundo en mi casa sabe que esto es un altar que yo consagré. Y yo a ese lugar le he preestablecido unos horarios para encontrarme con Dios. E intento escrupulosamente cada día de mi vida respetar los horarios preestablecidos en el lugar señalado para encontrarme con Dios, para hacer una inversión de tiempo en Él, en su intimidad, a fin de acrecentar mi amistad con Él. Porque no habrá manera de que Dios nos prepare para extender el reino de Dios si previamente no invertimos tiempo en conocer al Dios del reino. ¿Cuántos están entendiendo eso? Levanten por favor sus manos, que tengo un poderoso que digo ¡amén! Pero sinceramente que Jesús, desde que terminó de darles esta primera coordenada, les dio una segunda coordenada a los apóstoles. Y la segunda coordenada que Dios le dio a los apóstoles fue: si queréis realmente ser gente que extienda mi reino con efectividad, después de cultivar el sano hábito de tener intimidad conmigo, lo segundo que tendréis que hacer será cuidar el entorno familiar. Mirad, después de Dios no hay nada más importante que la familia. Y sabéis que la calidad de una iglesia depende de la calidad de las familias que la componen. A veces los pastores erramos en buscar la diana que nos dé el fruto que esperamos. En el ámbito secular, a veces los políticos también se equivocan en la inversión de su tiempo y esfuerzos. Mirad, en el ámbito netamente espiritual, si los pastores queremos iglesias sanas, lo que tenemos que hacer es invertir en ministrar a las familias, porque si tienes familias sanas, vas a tener iglesias sanas. Si queremos iglesias espirituales, lo que tenemos que hacer es intentar por todos los medios tener familias espirituales. Si la familia es espiritual, la iglesia es espiritual. La familia es tan importante como que Dios la declaró el fundamento de la sociedad. Dios no creó a 100.000 hombres y 100.000 mujeres. Dios creó a un hombre y a una mujer. Y de ese matrimonio, de esa familia, Dios potencialmente creó a toda la humanidad. La familia es la sólida base del edificio de la sociedad. Por lo tanto, si queremos tener realmente iglesias poderosas, tenemos que entender que tenemos que cultivar a familias poderosas. Si queremos ser efectivos en la extensión del reino, lo que tenemos que hacer no es otra cosa sino preocuparnos preferentemente de nuestras familias. Quisiera dirigirme preferentemente a los varones y especialmente a aquellos que se encuentran casados, aquellos que son cabezas de familias. No tienes otra cosa tan importante que hacer después de cultivar intimidad con Dios que cuidar a tu familia. Tienes que preparar a tu familia para que el núcleo tuyo familiar sea una luz en el lugar en el que vives. ¿Saben que la palabra del Señor dice que aquel que no se preocupa de su familia es como que fuera un apóstata y peor que un incrédulo? No dice eso el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice eso en un contexto en cuanto a la responsabilidad que el hombre tiene de traer el alimento material a la casa. Dice el apóstol San Pablo que el hombre que no se preocupa de traer el alimento material a la casa, aquel que no se preocupa de esto, de traer lo que necesita el hogar para alimentarse, dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que el apóstol le tacha de apóstata e incrédulo a aquel creyente que no se preocupa de traer el pan que alimenta el cuerpo. Dígame, si Dios nos dice a los cabezas de familia que somos apóstatas e incrédulos por no traer el pan que alimenta el cuerpo, ¿qué creen ustedes que pensará Dios
del creyente padre de familia que no trae el alimento que alimenta el alma. Porque díganme, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo que perece o el alma que a vida eterna permanece? Indudablemente es más importante el alma que a vida eterna permanece que el cuerpo que perece. Es más importante traer el alimento espiritual a la casa que el alimento físico en la casa. Tenemos la responsabilidad de preocuparnos de nuestra familia. Tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro sacerdocio universal. ¿Cuántos de aquí recuerdan que nosotros somos real sacerdocio, nación escogida? ¿Saben ustedes qué está diciendo la Biblia cuando nos está señalando a los padres de familia como sacerdotes reales? Nos está diciendo que somos nosotros los primeros responsables de la vida espiritual de nuestras casas. Pero la pregunta que hay que hacer, que intenta alcanzar tu conciencia es: ¿te estás preocupando del bienestar de tu hogar? Nos preocupamos por saber si nuestra mujer ora. Nos preocupamos por saber si nuestros niños tienen relación con el Señor. Intentamos buscar métodos para llevar nuestra casa a la presencia del Señor. Estoy plenamente seguro que de los segundos pasos de Jesús por aquello fue preocupado de nuestra casa y decirle a la iglesia que van a hacer de nuestra predicación apostólica que se preocupen de sus hogares. Decirle a los padres de familia que tengan el sano hábito de crear cultos familiares en el hogar. Mira, de poco serviría que yo estuviese predicando aquí a vosotros que prácticamente no os conozco, si yo no fuese capaz de predicar a la mujer que Dios me dio con los hijos que realmente ella me concedió. A mí me parecería una extraordinaria idea que todos los padres de familia decidiesen señalar algunos días en la semana para celebrar cultos familiares en sus casas. A mí me parecería una extraordinaria idea que llenaría de vitalidad de Dios a la casa. El poder decir, el día tal, tenemos culto familiar. Y en ese día me arrodillo yo, mi compañera conmigo y mis hijos alrededor. Y oro yo, y cuando a ella y algunos sacan un cántico, y después de terminar por la Biblia, y les cuento alguna historia de un héroe de la fe. Me creo que si esa idea se propagase entre nosotros, me creo que la vitalidad de nuestra familia crecería y como consecuencia la vitalidad de la iglesia también. Pero si la primera línea maestra es cultivar la intimidad y la segunda es cultivar a la familia, la tercera línea maestra de la que Jesús habló con los apóstoles en aquella conversación de 40 días, sin duda alguna, fue acerca de la poderosísima arma de la intercesión. La intercesión es un armamento más del arsenal de la cruz. Es un armamento que Dios le entregó a la iglesia. ¿Para qué? Para que ejerciese con efectividad la extensión del reino que Jesús recuperó y reinstauró. Pero me temo con tristeza, lo digo, que usamos poco el armamento de la intercesión. Pero creo que Jesús les dijo a ellos en aquellos 40 días: interceded y decidle a los que van a creer por vuestro mensaje que intercedan. Mirad, la intercesión es el arma del arsenal de la cruz que paraliza el ministerio de ceguedad de Satanás. La Biblia dice en las páginas del Nuevo Testamento que Satanás, el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo, está ejerciendo un ministerio de ceguedad sobre todo el mundo incrédulo. No digo con esto que todos los incrédulos estén poseídos, estoy diciendo que todos los incrédulos están bajo la influencia de Satanás. El apóstol San Pablo define ese ministerio de ceguedad que ejerce Satanás y los demonios, diciendo que el príncipe de este mundo, Satanás y sus secuaces, han cegado, así lo dice el apóstol, han cegado la luz del entendimiento de los incrédulos a fin de que a estos no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Saben qué quiere decir esa expresión? Quiere decir que todos los que no tienen al Señor en el corazón son como ciegos. Les ha cegado la luz del entendimiento. Y les ha cegado la luz del entendimiento ¿con qué propósito? Con el propósito de que no les resplandezca la luz del Evangelio. Mirad,
No sirve de nada llevarle un Velázquez, con toda la belleza que tiene, a un ciego. Si a un invidente le llevas un Velázquez, es verdad que es un Velázquez lo que le estás llevando. Es verdad que es realmente extraordinario el cuadro, es extraordinario el lienzo, los colores, la vida que los personajes de ese lienzo parecen tener. Pero al que se lo está enseñando es un ciego. No sirve de nada lo bello que sea. El cuadro es que él está imposibilitado de verlo. No sirve de nada intentar predicar el Evangelio si previamente no se ha intercedido por aquellos a los que se le va a predicar. El Evangelio es un cuadro precioso, pero ellos no pueden entenderlo porque están cegados en la luz de su entendimiento. Y Dios nos ha dado un arma del arsenal de la cruz, la intercesión, un arma que la iglesia no practica. La intercesión es una forma de oración. Tenemos por costumbre orar pidiendo. Algunos tienen por costumbre orar adorando. Casi ninguno ora intercediendo. La oración que pide es esa oración que tan solo se acuerda de las necesidades particulares. Es la oración que le pide a Dios. La oración que adora tiene otro nivel y es la que le da a Dios. Pero la oración que intercede es la que empatiza con aquel que no tiene a Dios y se pone en el lugar de Él. A ver si explico bien esto y ustedes me entienden. ¿Saben cuál es el problema que tiene el mundo incrédulo? Que no puede decir que sí a Jesús. La luz del entendimiento está cegada. Le pueden predicar, pero no pueden decir que sí. Ellos, en el uso de su libertad cegada, le dicen irremediablemente a Dios que no. La oferta del Evangelio nunca la van a abrazar, a menos que la convicción de pecado ejercida por el Espíritu Santo haga ella en ellos. Amén. ¿Saben ustedes que la convicción de pecado, que es una parte del ministerio exclusivo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la ejerce a través de la palabra? Pero ¿saben ustedes que el Espíritu Santo, además de tener la palabra como espada en su mano para crear convicción de pecado en el incrédulo, necesita previamente que la iglesia haya intercedido en favor del incrédulo? Interceder es que la iglesia tome conciencia de su ministerio, que pueda mirar al mundo inconverso y padecer al ver que se pierde. Y cuando se padece, porque ve que el mundo se pierde, lo que está ocurriendo en tu corazón no es otra cosa que está recibiendo el sentimiento de Dios. Y entonces decides interceder. Y como les he dicho antes, interceder es empatizar con el que se pierde y es ponerse en su lugar. ¿Para qué te pones en el lugar de él? ¿Para qué me pongo yo en el lugar de un converso? Sencillamente para que Dios, a través de mi voluntad que está esclarecida por el Evangelio, pueda operar en él. Mirad, a ver si de esta manera lo entienden. La oración de intercesión no cambia la voluntad de Dios, sino permite que dicha voluntad se exprese. Hemos dicho en muchísimas ocasiones, Moisés intercediendo cambió la voluntad de Dios. Digo, no, la voluntad de Dios no se puede cambiar, entre otras cosas porque Dios es inmutable. En él no hay sombra de variación. La intercesión de Moisés no cambió la voluntad de Dios, sino que permitió que se expresase. Voy a usar este pasaje para ilustrar lo que quiero decir. ¿Saben ustedes que Israel pecó contra Dios y de qué manera? Creó aquellos ídolos, recién salido de la esclavitud de Egipto. Moisés estaba en el monte durante 40 días, dijeron, dame a pedir Moisés, haznos becerros. Y aquel niño lobo cogió los zarcillos y hizo un becerro. ¿Ha pecado? ¿De qué manera ha pecado el pueblo? Cuando el pueblo ha pecado de esa manera, dice la Escritura que Dios ha proclamado la sentencia que iba a derramar sobre ellos. Dice que Dios ha dicho, en otras palabras, los voy a matar, los voy a aniquilar, los voy a hacer desaparecer. Dígame, ¿la voluntad de Dios era realmente hacer desaparecer a Israel por el pecado que habían cometido? Digo, no. La voluntad verdadera de Dios era perdonarlos. Pero claro, Dios no puede perdonarlos directamente.
directamente. ¿Saben por qué? Porque Dios es juez. Y un juez que realmente es justo no puede dejar un delito sin castigo. Porque Dios es un juez justo. Si hay un delito, merece un castigo. Por lo tanto, Israel ha cometido un delito y merece un castigo. Dios se ha puesto la toga de juez. Y con la toga de juez va a ejercer lo que es juez justo y se les voy a dar un castigo. Pero qué curioso. Antes de hacer efectivo el castigo, lo proclama. Y dice, voy a acabar con ellos. Les voy a exterminar. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor anuncia el castigo que como juez tiene que emitir contra ellos antes de emitirlo? ¿Por qué? Sencillamente porque está esperando que alguien aparezca para interceder en favor de ellos. Dios es juez, pero también es padre. ¿Saben algo? Dios prefiere ser padre antes que juez. Lo que realmente Dios anhelaba era quitarse la toga de juez y vestirse otra vez la ropa de padre. Pero no puede, a no ser que haya alguien intercediendo. Este mundo se pierde. Y se pierde con justicia porque no quieren recibir el mensaje del Evangelio. Dios tiene que ejercer con ellos el juez. Pero si hubiese alguien que intercediese. Porque Dios no quiere la perdición del pecador. Dios quiere que el pecador se salve. Pero ¿qué necesita Dios? Dios necesita a alguien que se ponga a interceder por aquellos que se pierden. Déjenme expresarlo de esta manera. Dios necesita a alguien que le preste su libertad rendida a Dios, para que Dios use la libertad del intercesor en favor de aquel que no tiene capacidad de usar libertad para decirle que sí al Señor. Tenemos que interceder por aquellos que se pierden. La intercesión tiene la capacidad de hacer realidad la voluntad de Dios. ¿Sabe alguien aquí cuál es la voluntad de Dios para con el mundo perdido? Lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y se salve. Esa es la voluntad de Dios. Que todo el mundo, sin excepción, venga al conocimiento de la verdad y se salve. Pero para hacer realidad el deseo de Dios, necesitamos a un Moisés que se ponga a interceder por aquellos que a causa del ministerio de Satanás están cegados en la luz del entendimiento. Y si la iglesia tiene que tener intimidad, si tiene que cuidar la familia, tiene que interceder, después de esto estoy seguro que de lo que habló Jesús con los apóstoles fue de la evangelización. Mirad, voy a entrar en la última fase de lo que les tengo que decir. La evangelización es la hermana gemela de la intercesión. Lo que se consigue de pies evangelizando es porque previamente se conquistó de rodillas intercediendo. La evangelización es la seña de identidad de la verdadera iglesia. Una iglesia que no evangeliza no es una iglesia verdadera. Será un conjunto de personas, será una asociación de confraternidad, pero no será iglesia conforme al concepto de Dios. Para ser iglesia conforme al concepto de Dios, hace falta irremediablemente evangelizar. Evangelizar no es otra cosa que transmitir el mensaje que Dios nos entregó. Tener repercusión en el micromundo en el que vivimos. No te estoy hablando de que seas un utilidad, no te estoy hablando de que seas un apóstol ni un evangelista, no te estoy hablando de que necesites un púlpito, ni tan siquiera un parque para predicar. Te estoy diciendo que debes de ser evangelista en el micromundo en el que vives. Que yo debo de ser evangelista en el bloque de piso en el que estoy viviendo. Ese es el micromundo en el que estoy viviendo. Y yo tengo que evangelizar a la gente que me rodea en mi trabajo. Si cada uno de nosotros se propusiese evangelizar a aquella gente de la que nos rodeamos, si
cada uno de nosotros se propusiese interceder por un grupo de personas y después de interceder por ellas, ir a evangelizar. Mirad, en alguna ocasión he dicho, la evangelización es una forma de vida, la evangelización natural, la evangelización sin demasiada estridencia, la evangelización sin demasiados cohetes, la evangelización natural es una forma de vida. Tienes que vivir de una forma distinta como los demás viven. Y cuando vives de una forma distinta como los demás viven, les llamas la atención. Y si además de eso estás intercediendo por ellos, no te preocupes, Dios te va a dar la oportunidad de que le compartas el evangelio. Tu testimonio unido a tu intercesión y culminado por tu evangelización te va a hacer un pescador de almas. Pero tenemos que cambiar el concepto. Saben ustedes que tenemos un patrón mental, nosotros, digo el clan, que pertenecemos al clan. Tenemos un concepto que intentamos usarlo para justificar nuestra inoperancia en la evangelización. No evangelizamos a nadie. A nadie. 20 años viviendo puerta con puerta con un señor, como no sea del clan ese señor. 20 años en nuestro puesto de trabajo, en los mercadillos, 20 años en el lugar en el que estamos laborando, nadie se entera que somos cristianos, porque tenemos un patrón mental equivocado, un patrón mental que a veces usamos para justificar nuestra inacción. Y el patrón mental es decir, ¿para qué? Si no nos reciben. No me intentes, no te van a recibir. No nos miran bien. A veces somos muy ansiosos cuando usamos esa justificación, porque ponemos mucho un testimonio creíble, me acompañe con la intercesión, y pides a Dios oportunidades para evangelizar en el micromundo del que vives, en el bloque de pisos, en el lugar en el que trabajas, con la gente con la que te relacionas. Si no evangelizamos, estaremos perdiendo la oportunidad de ser verdaderamente iglesia de Dios. No hay otro método de salvación. La Biblia dice que a Dios le plació salvar a los hombres por medio de qué? Por medio de la locura de la predicación. Es una locura, es verdad, pero es una locura de Dios. Dice el apóstol San Pablo, no queriendo los hombres reconocer a Dios por medio de las cosas hechas. Es más lógico reconocer a Dios por medio de la perfección de la creación. Pero el hombre no quiso reconocer a Dios por la lógica. Y entonces Dios dijo, si no me reconocen por la lógica, los salvo por la locura. La predicación es una locura, pero es una locura de Dios. Por lo tanto, predica la palabra del Señor. Acompáñala con un testimonio. Y también pon como ingrediente tiempos de intercesión. Seguro que Jesús les habló de intimidad, familia, intercesión, evangelización, para poder ser colaboradores efectivos en la extensión del reino. Pero también estoy seguro que les habló acerca de la necesidad de leer la palabra del Señor. Miren, leer la palabra del Señor es necesario para poder ser colaborador efectivo de Dios. Es tan importante leer la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué, mira Josué, te voy a dar el secreto de una vida exitosa. ¿Cuántos de aquí quisieran tener una vida exitosa? Bueno, pues nadie quiere tener éxito, porque me parece bien, yo sí. ¿Cuántos de aquí quieren tener una vida exitosa? Dios le dio a Josué la clave de una vida de éxito. Le dijo, Josué, ¿quieres que todo te salga bien? Que todo te salga bien, que es extraordinario. Dice, medita en el libro de día y de noche. Le mandó a meditar en el libro de día y de noche. No te ustedes bien, la palabra que usa Dios con Josué es medita. No le dice lee de día y de noche. Eso es una locura. Uno no puede estar encerrado 24 horas leyendo, ¿no? La Biblia. Porque usted no puede ejercer de padre ni de marido, ni de su padre. No puede ejercer de trabajador, no puede ejercer de nada. Dios entiende que necesitamos ser un poco de todo. Por eso no le digo lee de día y de noche. Pero yo le digo medita de día y de noche. ¿Saben qué es meditar? Meditar es dar vueltas a un pensamiento. Así se puede definir. Meditar no es otra cosa que darle vueltas a un pensamiento. Pero yo les digo, mira, dale vueltas en tu mente a lo que hayas leído. Medita en el libro de día y de noche. Meditar es, por buscar un sinónimo que lo haga claro, meditar en el argot animal sería como rumiar. ¿Ustedes saben que hay animales rumiantes? Los animales rumiantes toman la comida, el alimento, lo mastican, lo ingieren, pero después lo vuelven a devolver, vuelven a masticarlo y lo vuelven a ingerir. Lo mastican 2 veces. ¿Para qué? Para que los nutrientes de los alimentos se deshagan con más facilidad. Y así esos
caigan en las venas y las arterias de los animales y puedan ser repartidos por sus miembros para fortalecerlos. Los animales rumiantes mastican lo que es el alimento. Dios está diciendo, rumía mi palabra. Léela y ahora dale vueltas a lo que estás leyendo. ¿Por qué Dios tiene tanta intención en que nosotros meditemos? Porque quiere que le saquemos el jugo a la palabra. ¿Sabes por qué? A ver si explico esto bien. Porque solo la palabra meditada es capaz de provocar la transformación en nosotros. Mirad, Dios nos ha enseñado que la cúspide de la vida cristiana no es el cambio, es la transformación. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Transformaos. San Pablo quiere que seamos transformados. Ser transformados es algo más que ser cambiados. Ser cambiados es llevar algo de un lugar a otro que siga siendo lo mismo que era antes de ser trasladado. Una botella de agua en el vértice derecho del púlpito la cambiamos. Una botella de agua en el vértice izquierdo del púlpito la hemos cambiado, pero sigue siendo lo mismo, una botella de agua. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que hayamos sido sacados de la partida de las 7 de la tarde para estar aquí sentados y seguimos siendo los mismos. Eso es un cambio, pero Dios quiere algo más. Dios quiere una transformación. ¿Saben qué es una transformación? Una transformación es dejar de ser lo que eras para ser algo completamente distinto a lo que eras. Una transformación es lo que ocurre con los gusanos de seda. Mirad, yo soy de la generación de los gusanos de seda. Ya no se juega eso. Ahora los niños tan solo juegan con las redes sociales. Pero yo soy de una época del Barrio Sésamo. Y además del Barrio Sésamo, que es lo que veíamos en la televisión. Después salíamos a la calle y había una temporada en la que había gusanos, ¿sabéis lo que es un gusano, no? Un gusano es un animal que se arrastra por la tierra y que además crea repulsa, ¿no? Bueno, a los aficionados un gusano de seda no crea repulsa. Pero el resto de los mortales, el gusano es un animalito que se arrastra y que crea repulsa. Pero yo recuerdo que los aficionados, aquellos que cogían el gusano de seda, que se arrastra, es un arrastrado. El gusano es un arrastrado. Y es un arrastrado que además crea repulsa. Pero los aficionados cogíamos el gusano y lo metíamos en una caja de zapatos. Y allí se hacía un envoltorio sobre sí mismo. Y después de un periodo de tiempo el envoltorio se rompía y lo que salía de allí ya no era un arrastrado que creaba repulsa. Era una mariposa que volaba, de arrastrarse a estar volando. Y de crear repulsa a crear admiración. Eso es transformación. Dejar de ser lo que eras para ser algo completamente distinto. Y el apóstol dice, transformaos por medio, y nos da el medio de transformación, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que es la renovación del entendimiento la que trae la transformación. Hay algunos que creen que la transformación se imparte. La transformación no se imparte, se puede impartir la sanidad. La transformación no. Ven que oren por ti, no te transformas. Podrás recibir un toque de Dios, pero no vas a recibir la transformación. Porque en medio de la transformación es renovación del entendimiento. ¿Saben qué es renovación del entendimiento? Renovación del entendimiento es cambio de patrones mentales. Cambiar un patrón mental y colocar un patrón mental en su lugar. Eso es renovación del entendimiento. ¿Saben ustedes? A ver si explico esto y no nos robo mucho tiempo. ¿Saben ustedes que cuando uno nace de nuevo, aunque ha nacido de nuevo, sigue manteniendo los patrones mentales de antes de haber nacido de nuevo? Mira, yo nací de nuevo aquí en Barcelona. Mi nuevo nacimiento fue instantáneo como el tuyo. Recibí al Señor como Salvador una noche y aquella noche nací de nuevo. El Espíritu Santo vino a vivir en mi espíritu, ya era una nueva criatura. Si me hubiera muerto, al minuto siguiente yo me hubiera ido al cielo. Ya era nuevo nacido. Pero aunque hubiera nacido de nuevo, yo seguía manteniendo los patrones mentales de antes de nacer de nuevo. Porque los patrones mentales no cambian en el nuevo nacimiento. Los patrones mentales tienen que ser renovados día a día. ¿Y cómo se renovan los patrones mentales? Los patrones mentales se renovan con la palabra del Señor. A ver si les explico bien esto. ¿Saben ustedes de dónde vienen los patrones mentales? ¿Saben dónde vienen los patrones mentales? Los patrones mentales vienen de la enseñanza de la cultura.
de la enseñanza de la familia y también de las circunstancias especiales que han marcado nuestra vida. Esas son las tres matrices de las que nacen nuestros patrones mentales. Mis patrones mentales, como tú, nacieron de mi cultura. Nuestra cultura tiene unos patrones mentales, pero también nacieron de la enseñanza de mis padres. Pero también nacieron de circunstancias especiales que marcaron mi vida. Pero después vas leyendo la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor te vas encontrando con los patrones mentales de Dios. A ver si el Espíritu Santo les interpreta a ustedes eso. La Biblia es la mente de Dios. Si quieres pensar como Dios, le tienes que leer a Él. Amén. Mire, por hacerlo comprensible, yo nací de nuevo, como les dije, pero yo, en cuanto a las relaciones interpersonales, yo tenía un patrón mental nacido de mi cultura. Era el mismo que tenías. Yo en las relaciones interpersonales, el patrón mental que predominaba era el patrón mental de la violencia. A nosotros nos decían, que te respeten, hijo. Aquella palabra implicaba mucho. Cuando la cultura nos decía que te respeten, lo que realmente nos estaba diciendo es que nadie atraviese tus límites. Tú marcas un límite, hijo, y si alguien atraviesa el límite, hazle saber que no lo puede atravesar. Y si te golpean una vez, intenta golpear dos. Era un patrón mental de violencia, así de claro. Yo nací de nuevo, ¿sabes? Pero yo tenía el patrón mental de violencia en mis relaciones interpersonales. Había nacido de nuevo, sí, pero había un patrón de violencia en mis relaciones interpersonales. Pero empecé a leer la Biblia. Yo me convertí y empecé a leer la Biblia. Y empecé a ver un pensamiento de Dios que decía al que te golpee la mejilla derecha, ponle la izquierda. Yo dije, ay. Y leí otra parte del patrón mental de Dios en cuanto a las relaciones interpersonales. Otro patrón mental que decía, al que te haga mal, devuélvele bien. Y había otro patrón mental que decía, al que te quita la capa, no le reduce la túnica, porque te quita la túnica, no le reduce la capa. Y había otro patrón mental que decía, al que no viene para contigo, no viene con él todos. Y a mí me gustó el patrón mental. Apareció la Biblia. Pero ahora había que sacar el patrón mental mío para colocar ese. Mire, cuando uno lee un patrón mental en la Biblia, lo que está leyendo es una idea de Dios. Cuando a la idea le das el beneplácito y dices, ay, esta idea es buena, la idea se convierte en un pensamiento. Cuando el pensamiento lo aceptas, entonces se convierte en un concepto. Cuando el concepto es probado, se convierte en un hábito, y cuando el hábito es practicado, se convierte en un principio. Cuando el pensamiento llega al principio, entonces cuando se provocó la renovación del entendimiento en esa parte de tu patrón mental. Pero ¿saben dónde está el problema? El problema no está en recibir la idea, y que la idea se convierta en pensamiento, y que el pensamiento se convierta en concepto. ¿Saben dónde está el problema? Cuando el concepto tiene que ser probado. Del tercer paso, concepto, hábito, tiene que haber una prueba. Yo recibí el patrón mental que decía, con la mejilla izquierda, Monterrey, en la derecha. Yo dije, esta idea es buena. Y como me gustó la idea, hice el pensamiento, y como me gustó el pensamiento, lo hice concepto. Pero ¿saben qué? Un día te probaron el concepto. Y vino alguien y me golpeó la mejilla derecha. Ahora quiero volver a la izquierda. Si yo le volvía a la izquierda, entonces el concepto se hacía hábito. Y cuando yo el hábito lo practiqué unas cuantas veces, y a mí la gente venía a hacerme mal y yo le volvía bien, entonces el hábito se hizo principio. ¿Cuántas veces hemos elogiado a un hombre diciendo, ese es un hombre de principios? ¿Qué estamos diciendo en este elogio? Estamos diciendo, es un hombre que bien comienza. Eso tiene el principio, vivir comienzas. Cuando ves que están hechos parte de ti los principios divinos, entonces vives como piensas. Entonces se ha renovado el entendimiento. Y cuando se renueva el entendimiento, entonces es cuando se alcanza la transformación. Por eso el Señor Jesús habló con los apóstoles en la quinta línea maestra diciéndoles, lean, absorban mis ideas, hagan los pensamientos, absorban los pensamientos, hagan los conceptos, que les prueben los conceptos, que salgan exitosos de la prueba, que hagan los hábitos, practiquen el hábito y hagan los principios. Porque solo aquellos que tienen una mente renovada podrán ser colaboradores y testigos de Dios. Para terminar y no cansarles, la sexta línea maestra de la que habló Jesús con aquellos en aquella conversación de 40 días, seguramente fue la obra social. Pero la iglesia no hace obra social.
Mirad, no se puede entender la obra social divorciada de la Iglesia, como no se puede entender la Iglesia divorciada de la obra social. La Iglesia y la obra social son distinguibles pero inseparables. ¿Sabes por qué? Porque la obra social nació con la Iglesia cristiana. No había obra social antes de la Iglesia cristiana. La Iglesia cristiana nació bajo la dominación del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía inteligencia de los griegos, tenía músculo de aquel ejército extraordinario, aquella máquina de matar que era el ejército romano. Tenían sabiduría y tenían fuerza, tenían mente y músculo, pero carecían de corazón. ¿Saben que en el Imperio Romano el infanticidio estaba legalizado? Es decir, que yo tenía un niño, no lo quería, le pegaba lo tiraban a la cerca y no pasaba nada. ¿Saben ustedes que en el Imperio Romano no había partidas de dinero para atender a viudas ni a huérfanos ni tampoco a enfermos? ¿Saben ustedes que en el Imperio Romano el 50% de la población eran esclavos y el 50% eran amos? Ese era el Imperio Romano, un imperio de mente, de músculo, pero sin corazón. Pero ahí apareció la Iglesia del Señor. Y la Iglesia del Señor le puso al Imperio Romano el corazón que le faltaba. Porque fue la Iglesia el primer ente en la historia que tuvo un apartado en su economía para atender a viudas y a huérfanos. Fue la Iglesia la primera que iba a la leprosería a atender a los enfermos, sembrando la semilla de lo que serían los hospitales públicos. Fue la Iglesia la que le puso corazón a un imperio de sabiduría y de músculo. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol San Pablo? ¿Cómo no se van a acordar? No todo lo que hay con él. El apóstol San Pablo se nos da en su familia. Con el apóstol San Pablo, ya sabíamos nosotros que se va a predicar a los gentiles. Cuando llevamos un tiempo predicando entre los gentiles, dice que se fueron a los apóstoles del Cordero para pedirle su aprobación, porque él se sometía a las autoridades establecidas. Y fue allí a pedirles aprobación y les dijo: oye, quiero que sepáis que yo predico el Evangelio a los gentiles y les digo que hay que circuncidarse. Y los apóstoles del Cordero le dijeron: nos parece bien, Pablo, estás predicando lo que es. La circuncisión no es para los gentiles, nos parece bien, no es parte del Evangelio. Y le dijeron: sigue predicando lo que estás predicando. Y dice el texto, cuando ya se marchaba, los apóstoles le dijeron: Pablo, una cosa te falta. Aunque doctrinalmente está correcto, una cosa te falta. No te olvides de los pobres. Y dice el texto que San Pablo, recibiendo el consejo apostólico, dijo: lo cual con diligencia procuré hacer. Amén. Se hizo parte de él la obra social. ¿Saben ustedes que no se le puede predicar un abierto del Evangelio si no le lleva un pedazo de pan? Llevar un pedazo de pan y después predicar el Evangelio. ¿Saben ustedes que una persona que está a la intemperie y tiene un lugar donde dormir no se le puede predicar si no tiene un albergue al que llevarlo? ¿Saben ustedes que a un desnudo no se le puede predicar si no le lleva una camisa y un pantalón? ¿Saben ustedes las necesidades que hay en el mundo? Y nosotros vivimos ausentes de ellas. ¿Saben ustedes que estamos en este mundo y parece como que no nos enteramos de lo que está pasando en este mundo? Pero saben ustedes que cada carencia que hay en la sociedad es una oportunidad para que la Iglesia muestre el amor de Dios y además lleve el Evangelio de Dios. Yo no sé si ustedes se conformarán con el cielo. Yo he decidido no conformarme hasta no ser un colaborador efectivo en la extensión del reino de Dios. Así de que les animo a que cultiven la intimidad, a que cuiden a la familia, a que practiquen la intercesión, a que no cejen en la evangelización, a que procuren comer la palabra hasta que se haga un principio de ustedes y por favor no se olviden de los pobres y de la obra social para ser colaboradores efectivos en la extensión del reino de Dios. Fuerte aplauso al Señor, muchas gracias por vuestra atención.